Gracias, Señor, por estar hoy aquí. Gracias, Señor, por bendecirnos con tu presencia, Señor. Sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, y una ofrenda de amor seré para ti. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y señoritas, vamos a decirle esto al Señor con todo nuestro corazón. Aquí estoy, Señor. Te ofrezco todo lo que soy, Señor. Aquí estoy. Dile, Señor, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, y una ofrenda de amor seré para ti. Una vez más, díselo al Señor. Gracias, Señor, sí, Señor, porque tú eres mi Dios. Declaramos con todo nuestro corazón: eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Señor, nuestros hijos serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor. Darán su fruto a su tiempo, Señor. Señor, todo lo que hagan será prosperado, Señor. Señor, todo lugar donde pongan la planta de sus pies será bendito, Señor. Señor, toda obra que emprendan con sus manos, Señor, será prosperada, porque tú así lo has prometido, Señor, para honra, para honor y gloria de tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Aleluya, Jesús. Gloria a Jesús. Quiero invitarlo, hermano, que está en sintonía. Por favor, abra su Biblia. Vamos a meditar en la palabra del Señor esta mañana. Y quiero invitarlo para que abra su Biblia en el libro de Daniel. Bueno, vamos a tener varias citas y yo quiero que usted esté pendiente de cada una de ellas. Quiero invitarle, por favor, libro de Daniel. Quisiéramos tener una
un paseo, un panorama sobre los acontecimientos finales. Y aunque voy a tocar no de manera profunda sobre estos temas, pero sí acerca de la profecía que está en el libro de Daniel, quiero enfocarme al final más bien en la importancia que merece el que nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, permanezcamos fieles. Permanecer fieles es el tema de esta mañana, permanecer fieles. ¿Por qué es importante permanecer fieles? La razón es que ahora mismo muchos estamos tan interesados en encontrar los acontecimientos que estamos viviendo, cómo compaginan con las profecías que están escritas, y en qué tiempo vamos y en qué tiempo estamos y ahora qué se está cumpliendo y qué fue lo que ya se cumplió y qué es lo que falta por cumplirse. Y nos encerramos tanto en este asunto profético que, dicho sea de paso, es muy importante, pero estamos tan encerrados en esto y tan preocupados en esto que nos olvidamos de lo que es más importante. Y en una sola frase el Señor Jesús nos lo dijo: en los tiempos finales habrían señales, pero nadie nunca jamás sabría cuándo sería la venida de nuestro Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Así que Él lo dijo en una sola frase. Él dijo: sé fiel hasta la muerte. El que fuere fiel tendrá la corona de la vida. Y así varias veces en varios pasajes de la Biblia encontramos esta advertencia, este mandato a la vez de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos finales se están dando y vamos a dar un paseo por los libros proféticos, por un paseo por la profecía, pero quisiera más enfocarme en el tema de permanecer fieles. Hoy estamos pensando que a través de la fe en Cristo, los creyentes podemos mantenernos fieles y podemos mantenernos firmes aún en los tiempos peligrosos que estamos viviendo. En Daniel capítulo 12 y versículo 2, quiero invitarlo para que lo tenga abierto. Vamos a hacer un repaso por los capítulos 10, 11 y 12 de Daniel. Vamos a irnos saltando los pasajes, pero yo le exhorto para que usted los lea. Y estos pasajes tienen mucho que ver con los acontecimientos que ahora mismo estamos viviendo y por los que esperamos que vendrán ya pronto. Dice en el libro de Daniel capítulo 12 y versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Señor Jesús, te pedimos que tú hables a nuestra vida, Señor, en esta hora, y que podamos, Señor, meditar en nuestra salvación y permanecer fieles, Señor, aún en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Así podemos ver entonces que los cristianos debemos ser muy perspicaces. Hace unos días platicaba con un hermano, con un creyente, un hombre muy creyente en el Señor, y decía: una de las cosas que yo estoy aprendiendo de todo esto es que no hemos sido precavidos, no hemos acostumbrado a ahorrar dinero. Por ejemplo, él hablaba del aspecto financiero, decía: no hemos aprendido a ahorrar, hermano, me dice, porque estoy seguro que muchos tuvimos en abundancia y sobreabundó en un tiempo, pero nunca pensamos en guardar, nunca pensamos en que de pronto íbamos a pasar una situación como la que hoy estamos viviendo, y ahora estamos aprendiendo que de aquí en adelante, en tiempo de abundancia, en tiempo de bendición y de sobreabundancia, poder ahorrar, me dice, porque estos tiempos difíciles siempre llegan. Es importante, hermanos, que los creyentes permanezcamos fieles al Señor. Tanto como tener una reserva económica, también es importante tener una reserva espiritual, mantenerse siempre orando, siempre clamando al Señor, porque generalmente oramos y clamamos cuando la situación ya está
muy avanzada. Cuando ya no nos queda este u otro recurso, entonces entramos en oración y decimos, Señor, ayúdanos porque perecemos. Es importante entonces que mantengamos una vida constante, espiritualmente fuertes con el Señor. Estos eventos últimos, de los cuales hoy estamos teniendo apenas una vislumbre de lo que será, fue previsto por Daniel y seguramente ya mucho de eso se ha cumplido y están apenas algunas cosas que están por cumplirse. Si nosotros prestamos atención a las profecías, entonces nosotros vamos a podernos preparar para los tiempos peligrosos. Generalmente no hemos prestado atención a esta profecía, hermano. La Biblia, la palabra, esta es la más segura. A esta profecía poco le hemos prestado atención, pero le estamos prestando más atención a las profecías que no están escritas, a las profecías que están hoy más que nunca. Los falsos profetas están aprovechando del caos para profetizar o para decir que Dios dice y Dios no ha dicho nada. Lo que Dios dijo está escrito acá y esta es la palabra más segura. Sin embargo, hay mucha gente, hay creyentes que están dudando, que no van a la Biblia, que están alimentándose de esas profecías que surgen a raíz del caos que se está viviendo y bueno, hasta super profetas, super apóstoles, gente que no está apegada a la palabra, está profetizando cosas, y allí es donde los cristianos, muchos cristianos están yendo a caer al abismo. Pero esta palabra es la más segura y es la que debemos de prestar atención. Esta palabra es la que nos va a estar firmes en el Señor, porque esta palabra no confunde, esta palabra no amedrenta, esta palabra da seguridad. Esta palabra nos afirma la fe, esta palabra nos hace permanecer expectantes a la venida del Señor. Que un profeta dijo tal cosa por allá, otro profeta dijo tal cosa por otro lado, y la gente se confunde. Profetas que están mandando mensajes, mandando audios, y creyentes entrando en pánico, no solamente por la pandemia que estamos viviendo en el mundo, pero en pánico por esas profecías. Yo le exhorto hoy, amado hermano, a que vaya a la profecía más segura, a la palabra del Señor, y lo que ahí está escrito, eso hay que temer, eso hay que obedecer, eso es lo que hay que esperar en el nombre de Jesús. Quiero entonces hablarle en el libro de Daniel, en el capítulo 10, entre los capítulos 10:1 hasta el 11:1, el profeta Daniel habla sobre las visiones que él tiene, pero al final él se siente seguro. Yo quisiera ahorrar un poquito de tiempo en cuanto a leer todo el pasaje, porque más bien quiero llegar al punto central de esta meditación en la palabra, de esta enseñanza. Por razones de tiempo, hay algunos que compraron datos para poder tener esta transmisión. Esto genera gastos, genera costos, y los datos, el internet no es gratis, así que usted está haciendo un esfuerzo también, al igual que nosotros, para poder estar unidos. Así que quiero ser breve y por esa razón no voy a leer todos los pasajes, pero sí quiero que usted los lea en casa. Vemos entonces en el capítulo 10 al 11:1 de Daniel que él vio los conflictos que afectarían el pueblo de Dios, y por eso él se afligió y entró en un tiempo de oración, 3 semanas de orar al Señor. Él ve en su visión, él ve un hombre glorioso a orillas del río Tigris, ahí en los versículos 4 y 6. Algunos piensan que él fue, este hombre es el ángel Gabriel, y otros piensan que fue Cristo Jesús el que se le apareció, basados en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 13. Daniel estaba acompañado por otros varones, pero estos varones, dice la palabra del Señor, que la reacción de ellos fue que actuaron aterrados, se escondieron y ya no vieron más. Pero Daniel, aunque él desfalleció, dice la palabra del Señor, que imagínense ustedes, se le han de haber aguadado las piernas y desfalleció ante tan imponente presencia, pero Daniel se mantuvo firme y entonces fue fortalecido. Y
y el Señor lo amó por eso, y el versículo 10 y 11 dice que él debía estar atento al mensaje. Eso ocurre muchas veces con el pastor, con el líder. En este tiempo precisamente, amados líderes, pastores, amigos, que tienen un liderazgo, el padre de familia, por ejemplo, la madre que está en el liderazgo de su casa, ante esta situación, quienes menos podemos quebrar en este tiempo emocionalmente ni espiritualmente, somos nosotros, a quienes el Señor nos ha llamado para liderar. Tú que estás liderando tu familia, tú que eres el único que está ahí guiándolos o viendo qué hace por ellos, tú no puedes desfallecer. Y si desfalleces, ve al lugar de la oración y dile: Señor, fortaléceme, porque esta situación me está quebrando. Daniel se sintió así, pero el Señor le dijo: Daniel, levántate, tú no puedes estar así, tú tienes que estar firme, tienes que estar atento al mensaje que te voy a dar, porque tú lo vas a transmitir al pueblo. Aquí entonces notamos que hay una guerra espiritual. Esta guerra espiritual se nota en los versículos 10, en el versículo 12 y al versículo 1 del capítulo 11. Y es que Dios había escuchado la oración de Daniel, pero las fuerzas demoníacas que operan en los gobiernos en el ámbito celestial se opusieron. Había una fuerza que operaba por el gobierno persa, y también más adelante dice que hay una fuerza que operaba por el gobierno griego. Así que estas fortalezas demoníacas se opusieron a que llegara la respuesta a Daniel. Pero entonces el arcángel Miguel va en ayuda del Señor para que esta respuesta pudiera llegar, y entonces la batalla se gana. La Escritura enseña que hay una jerarquía demoníaca, y en esas batallas hay problemas. Puedes dar vuelta a la voz. En esas batallas estamos viendo que Daniel esperaba la respuesta desde el primer día que él estaba orando, pero el Señor le dice: no, desde el primer día que tú empezaste a orar, la respuesta te fue enviada, pero hubo oposición. Y el príncipe de Persia se opuso, así que libramos una batalla, pero aquí he venido ya con la respuesta. Amado hermano, también usted está teniendo batallas espirituales. También hoy en este día nosotros estamos teniendo batallas espirituales. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:21, dice: sobre todo principado, quiero leer desde el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si bien es cierto, las potencias espirituales demoníacas se mueven en el ambiente, también es cierto algo que nos da seguridad, que nos da esperanza, y es que todas esas autoridades, todas esas potestades espirituales demoníacas fueron puestas bajo la autoridad de Cristo, porque Él las venció triunfante en la cruz del Calvario. Jesús es tu Señor, de manera que tú puedes acercarte y pedirle todo cuanto quieras en el nombre de Jesús, y toda potestad será sujeta al poderío de Cristo, y la respuesta te va a llegar a tu vida. Entonces, dice también en Efesios versículo 12 del capítulo 6, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este era el caso de Daniel también, y por eso es que él libraba esa batalla. Pero ¿de qué manera? Orando. ¿Está usted orando en casa? ¿Está orando por estas batallas que se han venido sobre sus vidas? ¿O solamente está afligiéndose? ¿O solamente hay queja en su boca? Si hay queja pero no hay oración, entonces la esperanza está muerta. Si hay angustia pero hay oración, entonces hay una esperanza, porque en la oración la mano de Dios se mueve para traer salvación y para traer la ayuda que estamos esperando. Daniel finalmente recibió la ayuda y Dios le trajo un mensaje para el pueblo.
Daniel recibió la paz y la fortaleza de parte de Dios para su vida, y este mensajero le revela a Daniel lo que está escrito en las Escrituras y la batalla espiritual que continuaría junto al arcángel Miguel. O sea, no vino a decirle, mira, no te preocupes, ya no va a pasar más nada, tú ya no tienes que orar, tranquilo. No, le vino a decir, estoy contigo y te voy a ayudar y voy a ayudar a tu pueblo, pero tú tienes que seguir orando porque una batalla tras otra vas a tener que librar. Y quiero hacerle esta pregunta de reflexión. ¿Cómo lo ha fortalecido el Señor cuando usted se ha enfrentado a condiciones opresivas o tiempos difíciles como ahora? ¿Cómo le está fortaleciendo el Señor en este tiempo, en esta crisis que todos estamos pasando? La palabra del Señor nos exhorta a que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. También en esta ocasión quiero invitarlo para que vayamos al pasaje de la palabra del Señor que está en Daniel 12, versículos 5 al 13. Y acá voy a leerle este pasaje. Daniel 12, versículos 5 al 13. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. De manera que podemos ver esta invitación que Dios le hace a Daniel. Le dice, sé fiel, permanece fiel. Y con esto quiero llevarlo al punto en que tenemos que cerrar esta transmisión. Uno de los ángeles pregunta al varón vestido de lino, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? La respuesta bajo juramento fue que será por tiempos y mitad de tiempo. Esto significa 3 años y medio, y el pueblo sufrirá la tribulación bajo el dominio del anticristo. También lo puede ver en Apocalipsis los capítulos 12 y capítulo 13. A este pueblo se refiere específicamente el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo para quien directamente está dirigida esta profecía que le toca al pueblo cristiano gentil vivir. Daniel, al no entender estas cosas, pregunta, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo quiero que vea estas palabras de Daniel. Por eso lo que le decía al principio. Daniel dice en el versículo 8, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? No es que Daniel no tuviera la capacidad teológica para no entender, por supuesto que sí, lo entendía. Pero estas cosas eran tan sobrenaturales y tan misteriosas que Daniel se queda como pasmado y dice, Señor, ya oí todo esto, pero no entiendo. Y probablemente este sea el problema de muchos cristianos el día de hoy. En este tiempo están tratando de entender y mientras tratan de entender caen en infidelidad al Señor, caen en incredulidad.
Lo más importante de esto, hermanos, es lo que Dios le dice a Daniel en la respuesta que le da. Daniel le pregunta, no entendí, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero la respuesta del Señor fue que estas cosas se mantendrían en secreto hasta los últimos tiempos, que debía permanecer fiel al Señor a pesar de su incapacidad para entender que el propósito de Dios en todo esto era la redención de muchos. Y este es el punto principal de esta predicación esta mañana. La parte más importante no es el ambiente en que vivimos, no es el país en que vivimos, no es la pandemia que estamos sufriendo. Dios quiere llegar a usted. Usted es lo más importante para Dios. Dios quiere rescatarlo a usted. Dios quiere redimirlo a usted. Usted es la parte más importante. A Dios le interesa más usted que el mismo planeta donde usted vive. Y no digo que no le interese el planeta, por supuesto, Él lo creó. Pero la creación máxima que Dios hizo, con la cual Él suspiró y dijo, ahora sí, mi creación está completa, fue cuando lo creó a usted. Varón, fue cuando la creó usted, mujer. Hoy tenemos que enfocarnos en lo que es más importante, no estar tan preocupados. Daniel, cuando él no entendió esa pregunta, se acercó y le preguntó al Señor. Y la respuesta del Señor no fue, a ver, entonces siéntate, te voy a dar una larga explicación escatológica para que lo entiendas. El Señor se enfoca en lo más importante y le dice, Daniel, esas cosas las vamos a guardar en secreto para los últimos tiempos, para el tiempo del fin, y te será revelada. Pero lo más importante, lo que debes saber es que tú debes permanecer fiel. Que a pesar de que no lo entiendas todo, permanece fiel. Esa es la enseñanza que hoy nos queda a nosotros. A pesar de que no lo entendamos todo, debemos permanecer fiel. La lectura dice: el varón vestido de lino explica lo que sucederá a la mitad de la tribulación, que los sacrificios diarios del templo se detendrán y se establecerá la abominación desoladora. En el versículo 11 también dice que los judíos serán abiertamente atacados por el anticristo por 1200 días, que son 3 años y medio, y que son bienaventurados aquellos judíos fieles o que sobrevivan durante 1335 días. En el versículo 12 dice que Daniel no viviría para ver todo lo que le estaba revelando, pero debía permanecer fiel para experimentar la resurrección de los que mueren creyendo en Cristo Jesús, para experimentar la vida eterna. Con eso concluye, le dice Daniel, te he explicado todo, y tú no vivirás para ver todas esas cosas, pero si permaneces fiel, vas a resucitar y tendrás la vida eterna. La pregunta de reflexión que le tengo a usted esta mañana es: ¿cómo se evidencia la fidelidad a Dios en su vida? ¿Qué testimonio está dando? ¿En qué áreas de su vida necesita practicar una mayor fidelidad? ¿En qué le está fallando al Señor? ¿En lo financiero? ¿En el amor a su familia? ¿En su relación matrimonial? ¿En sus actitudes? ¿En su carácter? ¿Qué cosas son las que Dios tiene que moldear en su vida? La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si usted es fiel, yo sé que el Señor va a tenerlo a usted siempre en su lista de salvados. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? Hoy le exhorto entonces. Suficiente pavor, suficiente miedo están transmitiendo las noticias acerca de la pandemia, las circunstancias que vivimos, el encierro en que estamos, esa falta de afecto físico, el no poder abrazar a nuestros seres queridos, el no poder abrazar a nuestros abuelos. Todo eso hoy nos está cambiando la vida, pero que la fidelidad al Señor permanezca firme en su corazón. Suficiente, les decía, que es con todo eso
para que falsos profetas todavía vengan a grabar mensajes que en el nombre del Señor. Escuché uno por ahí que decía, hoy por la noche tienen que cerrar todas sus puertas porque va a pasar el ángel de la muerte, y el que tiene que cerrar las ventanas, sellen las ventanas, pónganle algo para que no entre ni el aire, porque va a pasar el ángel de la muerte, y donde esté abierto, donde haya una entrada, ahí se va a meter y va a matar a muchos. ¿Qué pánico es este? Y muchos creyentes creyendo esto. Seamos incrédulos para lo falso y seamos creyentes para lo verdadero. Te exhorto, hermano, te exhorto, amado hermano en Cristo, la palabra más segura está aquí. Créele al Señor, sé fiel hasta la muerte, y el Señor te dará la corona de la vida. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana de escuela dominical que nos hemos reunido, Señor. Gracias, Padre, porque aunque quedan mucha información, Señor, en el ambiente, y sé que tú revelarás a mis hermanos, Señor, en la lectura de tu palabra, Señor, pero te damos gracias porque nos has llevado al punto central de todo esto, que lo más importante, Señor, de nuestra vida, que lo más importante de todos estos eventos escatológicos no es saber mucho o saber más, aunque eso es valioso, pero lo más importante, Señor, es permanecer fieles. ¿Cuánto sabía Daniel de todo esto, Señor? Y al final, Señor, te enfocas en su alma y le dices: Daniel, guarda ese secreto para los últimos tiempos, pero tú permanece fiel. Hoy, Señor, tú has hablado a nuestras vidas y nos has dicho, pero tú permanece fiel. Señor, yo permaneceré fiel. Mi esposa, mis hijas, Señor, mi familia, mis hermanos, sus familias, Señor, todos, Señor, te pido que pongas en sus corazones para que permanezcan fieles, Señor. Señor, como tú has sido fiel, Señor, que tu iglesia sea fiel, Señor amado, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, Vamos a despedirnos cantando esto al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Permaneces fiel, Señor, ayúdanos a ser fieles. Nadie como tú, bendito Dios. Grande tu fidelidad. Una vez más, digamos, Señor, tu fidelidad es grande. Fidelidad incomparable, nadie como tú.